Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre, buscando los mejores temas para ustedes, para que juntos aprendamos, hemos invitado hoy a un distinguido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien además es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Carlos Daza Gómez, a quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, maestro de maestros, y felicitarte por este gran programa que yo no había dimensionado, 8 millones entre 8 y 9 millones de auditorio. Creo que eso habla de lo bueno y lo bien que se tratan los temas. Gracias, Carlos. Bueno, pues en realidad el tema que hoy vamos a tratar con ustedes, tengo la impresión, porque es nuestra inquietud permanente de traer lo mejor para ustedes, que no se ha tratado en la televisión este programa y mucho menos en las consecuencias y los efectos que puede producir en la familia. Vamos a hablar con el maestro Carlos Daza sobre lo que comúnmente se llama robo de identidad, que seguramente él nos corregirá en cuanto a sus conocimientos como profesor de esta materia, la teoría general del delito, el bien jurídico protegido, si es correcto hablar de eso, pero lo más importante es que ustedes allá en su hogar sepan que hay que tener mucho cuidado con su credencial del IFE, sus tarjetas de crédito, las de débito, cuando hacen compras por internet, porque esa es precisamente la ventana para que se pueda dar un robo de identidad. Maestro, te pediría, sobre todo, como siempre, tomando en cuenta que la distinguida teleaudiencia, muchos no son abogados, ¿cómo podrías explicar esto así con palabras muy simples? ¿En qué consiste? Mira, querido maestro, mire, yo considero que hoy en día se está dando un fenómeno que tiene que ver mucho con esto. Se meten a robar a casas habitación y en ese robo a casa habitación buscan mucho pasaporte, lo que son las credenciales de lector, pero también algunos otros documentos personales. Y tiene que ver porque se puso en boga a nivel internacional en otros países y ahora en México el famoso robo de identidad, mal llamado robo de identidad. ¿Cómo deberíamos decirlo? Podríamos llamarle usurpación de identidad, suplantación de identidad, como hace rato lo comentábamos nosotros, porque técnicamente lo que hacen es suplir la identidad de una persona para que con esto, ¿qué se hace? ¿Para qué hago esto? 1, puedo cobrar seguros de vida. 2, puedo ir a abrir cuentas bancarias y hacer movimientos para lavado de dinero. En nombre de otro. En nombre de otro, porque ya se están dando casos documentados en las mismas procuradurías, en la del Distrito Federal, donde una señora tiene un ahorro de 800,000 pesos de toda su vida y de repente le aparecen 12 millones de pesos. Esto en un día se carga y al otro día ya no está. Es decir, pasa puesto. Entonces la señora dice, primero, no tengo cuenta en ese banco. Segundo, yo no puedo depositar esa cantidad. Pero mientras, ya la citaron a declarar, le congelaron sus 800,000 pesos y segundo, el otro problema que tiene es que puede enfrentar un delito. Entonces, ¿qué tuvimos que acreditar o qué se tiene que hacer en estos casos? Pues que técnicamente ella presentar sus identificaciones, hacer pruebas de grafoscopía para ver que ella nunca aperturó una cuenta bancaria, pero esto es un problema porque entonces, ¿quién puede abrir cuentas bancarias a nombre de otra persona sin que se fijen o que presente documentos? Entonces puede haber ahí una responsabilidad de ciertos funcionarios bancarios y de gente que se está en coautoría con ellos. Precisamente la función es meter dinero a diversas cuentas bancarias, que puede ser 20 cuentas bancarias a gente que le están usurpando su identidad, y de ahí fluir los capitales para llevarlos a otro lado y luego ya es lo que llamamos blanqueo de capital. Bueno, pues casualmente me acaban de preguntar, y lo voy a narrar brevemente, el caso de una persona que siempre ha mantenido en su cuenta 10, 15 mil pesos, realiza la operación de compraventa de una casa, se la vende a su hijo está en Francia, en París, y él empieza a girar dinero para pagarle la casa. De un día para otro, esa cuenta empieza a aparecer con 150, 200,000 pesos,
y pues por razones profesionales omito el nombre del banco, pero esto puede ocurrir en cualquier banco. Y entonces esta persona dice que finalmente llegó alguien a su casa, le llevó un formato para decirle que le iban a cambiar su tarjeta de crédito. Entonces le dejó un formato, le dijo, se identificó, soy de tal banco. Dice ella que incluso ni siquiera le permitió el acceso a su casa por seguridad, y desde la puerta, y entonces él ya le dijo, bueno, yo ya me identifiqué, aquí están los papeles, etcétera. Ahora, como usted ya va a ir por la nueva tarjeta, necesita entregarme la que tiene. Y la señora le entregó la tarjeta. Al día siguiente, se presenta al banco, y el banco le dice, desconocemos el formato, no mandamos a ninguna persona, y no tenemos idea de lo que pasa. Entonces, ahí ya, bien decías tú, puede haber una connivencia de funcionarios del banco. Claro. Pero esta señora, resulta que le dicen, bueno, pues haga usted una carta, haga usted una protesta, y en eso le sacan de la cuenta de lo que le habían mandado de París 100,000 pesos. Y es el momento, esto ocurrió recientemente, que no tiene ninguna respuesta, y cómo, después de eso, y que ella fue a quejarse, dice que todavía en su cuenta siguieron sacando dinero. O sea, lo que tú señalabas, lo pongo yo en blanco y negro con un ejemplo real, de que efectivamente este robo, suplantación o usurpación de la identidad es gravísimo, y los efectos en este caso que está produciendo en la familia es que son personas mayores, iban a utilizar estos recursos para otras cuestiones, inclusive de salud, y el banco dice, pues nosotros no mandamos a nadie. Sí, hoy en día lo que se está manejando mucho es que a muchos de los empleados bancarios se les paga, los logran convencer, y entonces sacan los famosos NIP de cada uno de los tarjetavientes. Entonces, esto no es una cuestión mía, pues está documentado, hay averiguaciones previas donde están consignados muchos funcionarios bancarios. Pero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros o qué debemos de prevenir? Uno, no se pueden soltar documentos como es la credencial de lector, como es el pasaporte. Pero muchas veces nosotros vamos y dejamos copias de todos nuestros documentos para hacer una solicitud de crédito, para hacer una solicitud de una cuenta bancaria, una solicitud de tarjeta de crédito o lo que fuere. Estos documentos normalmente no le decimos regrésemelos y se quedan ahí. Entonces estos pueden ser utilizados indebidamente para usurpar esta. ¿Y qué pasa? A ver, antes la delincuencia organizada utilizaba mucho el tener prestanombres para hacer compras con empresas o con personas. Hoy en día, ¿qué hacen? Al momento en que pueden usurpar la identidad de una persona, hacen 20 cuentas bancarias con personas reales. Y ahí fluyen capitales, desde luego de delincuencia organizada o de cuestiones financieras indebidas, y después lo blanquean comprando inmuebles. Ese inmueble después lo venden y así sucesivamente van haciendo una cuestión del dinero ilícito, blanquearlo, o como le llaman en España, blanquearlo, y posteriormente hacerlo lícito. ¿Qué sucede al final? Bueno, pues quienes sufren la consecuencia jurídica y que pueden tener hasta responsabilidad penal son los cuentavientes que ni se enteraron de que estaban usurpando su identidad. Eso es casi como de fantasía, que ni siquiera se hubieran enterado, ¿no? Porque ni siquiera están infiriendo en su propia cuenta, sino crearon otra nueva. Crean en otro banco con sus documentos, en otro banco con su manejo financiero. Y su nombre de esa persona. Y su nombre de esa persona, y además pueden emitir cheques y con esos cheques manejar todo, o por medio de cuestiones interbancarias fluir los capitales. Es más, pueden subirlos a Estados Unidos o pueden pasarlos a otros países y luego regresarlo a otras cuentas indebidas también. Pero eso que tú señalas ya es tan sofisticado que inclusive hay actualmente un convenio europeo sobre cuestiones de delitos cibernéticos, pero a lo que voy en México concretamente. Si nosotros, siguiendo la tradición, esa vieja tradición en la que yo aprendí que el delito es la acción o omisión típica, antijurídica y culpable, etcétera, que se sancionan las leyes penales, en el caso concreto
¿Cuál sería, desde tu punto de vista, primero, el bien jurídico protegido en esto, si fuera usurpación o robo de identidad, y en realidad lo tenemos tipificado así, nuestras leyes están así, tú eres un penalista muy aquí reconocido. Lo que tenemos nosotros es que sería la seguridad de las personas. Yo creo que aquí lo que protegeremos es la seguridad de las personas sobre sus bienes jurídicamente tutelados, principalmente los patrimoniales. Todo esto tiene que ver con cuestiones patrimoniales. El segundo punto es que sí hay regulaciones ya, pero yo creo que son regulaciones. Hablar de robo de identidad, pues claro, confunde a la gente que es robo, o como cuando se manejaba robo de infante. Primero, pues es una privación ilegal de la libertad, pero no robo como tal. Y el robo de identidad no se puede decir que sea robo de identidad, sino que es usurpar o suplantar una identidad para realizar una conducta ilícita. Así está sancionado en las leyes penales de Sí, hay México. tipos penales ya que fueron creados para sancionar como robo de identidad. Por ejemplo, el Código Penal Federal, en el artículo, creo, 168 o 167, habla de este supuesto, pero en realidad, la persona de la que yo hablaba puede hacer una denuncia ante el Ministerio Público y se darán los elementos para esto, o es tan ambiguo, como tú decías, que si entra aquí, si entra allá, y finalmente los bancos harán caso de esto. Los bancos, en este caso que acabas de mencionar, normalmente te dicen que ellos pagaron debidamente y que la sustracción del dinero fue con su NIP y su cuenta, entonces por lo tanto ellos no se hacen responsables de esto. Que presente su denuncia, que se haga la investigación y que se vayan contra quien realizó el ilícito. Entonces el banco normalmente no cubre. Hay bancos, omito también los nombres, en los cuales sí responden por cualquiera de estas actividades. Por ejemplo, en tarjetas de crédito hay personas, hay una tarjeta que en especial te habla por teléfono y dice, oiga, están cometiendo con esto ilícitos, le suspendimos su tarjeta. Y ellos dicen, no pague absolutamente nada, hasta en tanto no se hace, y ellos no te cobran ese dinero. Pero la mayoría de los bancos, la mayoría de las tarjetas de crédito no trabajan de esa manera, porque es un banco internacional. Pero a lo que quiero concluir es lo siguiente. La figura típica que hoy está, es el último en conocerla, es el propio sujeto que se ve afectado. Hasta que no lo llaman a declarar en la Procuraduría como probable responsable de un ilícito, es cuando él comparece y dice, oiga, momento, esa es mi cuenta, ese es mi, pero esa no es mi firma. Y eso yo no fui al banco, yo no hice ningún trámite y esos papeles indebidamente los están utilizando. Pero ahora la carga de la prueba es para él demostrar que no lo hizo. Pero mientras ya está como probable responsable y sufre una consecuencia grave, que es el congelarle sus cuentas. Entonces creo yo que sí es importante que principalmente la autoridad tomara mecanismos de seguridad en las instituciones financieras, principalmente en esto, para que no se abran las cuentas tan fácilmente, sino que tendría que ser revisado por alguien si efectivamente la persona compareció ante el banco para abrir esa cuenta bancaria. Bueno, eso es muy importante porque el doctor Daza ha tocado este punto que es para personas con ciertos recursos que les violan y esto. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otro aspecto importantísimo, como a través de las compras por internet, cuando usted da sus datos y le dicen, bueno, la contraseña, a ver los números que tiene atrás la tarjeta, y ahí es donde puede venir el hacker o bien el usurpador, el que roba, y entonces usted está dando los datos. Creo que es muy importante permanecer ahorita en el canal. Vamos a hacer una pausa porque lo que sigue es todavía más importante que lo que acaban de escuchar. Gracias por seguir con nosotros. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, déjeme decirle que estamos tratando el delito llamado robo de identidad, usurpación o suplantación de la misma, que afecta a la familia, que afecta a quien en este caso tiene la responsabilidad de ser el proveedor, de sufragar en su familia, y cómo en un momento dado esto es tan grave por situaciones que se presentan por razones de salud,
porque se pierde una fortuna, porque los bancos no responden. Pero ahora vamos a regresar con el doctor Carlos Daza, porque este otro punto, y él va abundando ya desde ahora en irles dando algunas alternativas o algunas sugerencias. Toda esta cuestión, Carlos, de la compra que se hace por internet, las compras en línea, todo esto donde estás obligado a dar tu contraseña o dar los datos de tu tarjeta, sobre todo los números que están atrás, sea de débito o de crédito. ¿Cómo podemos decirle a las personas qué sugieres que hagan para no caer en ese supuesto tan grave? Yo creo que las medidas que toman las instituciones son muy pobres en este sentido y corresponde a ellos, porque son los que quieren que compre uno de esta manera. Él compra unos boletos para un espectáculo, piden nada más el nombre, el número de la tarjeta, los números que tiene ahí y posteriormente le hacen unas preguntas. Puede ser su registro federal de contribuyentes, pero todos esos datos que obtiene una persona que es un empleado, ¿qué mecanismo de seguridad toman para que él, a su vez, se los lleve? Lo único que dicen, serán resguardados sus datos, pero ¿quién nos dice que él no está con USB bajando toda la información y la vende? Y cualquier persona con esos datos puede comprar lo que quiera, que se da uno cuenta, porque además no se dan cuenta hasta el momento en que ya se hizo el cargo. Por lo tanto, yo creo que ahí se están cometiendo varios ilícitos, que ya no tendrían que ver con el robo de identidad, sino que sería ya en un robo o en un fraude, que también es otro problema. El derecho penal, creo yo, hoy en día ha quedado muy a la saga en muchos de los mecanismos modernos, para poder manejar desde la manipulación genética, desde los problemas de informática y de cibernética en el momento en que se hacen este tipo de operaciones comerciales. Y que hoy en día pueden vaciar una cuenta bancaria con el NIP y trasladarla a otra cuenta y sacarla en una mañana completa, estar sacando el dinero. Entonces, todo esto, ¿cómo se protege? Pues tratan de crear un tipo penal que sancione, pero si ese tipo penal no es completo, es decir, no se adecua a lo que realmente es la conducta, crea impunidad y por lo tanto afectación patrimonial a los ciudadanos. Entonces, hoy en día hay mucha inseguridad dentro de los ciudadanos por lo que pasa con las cuestiones financieras dentro de instituciones o con otras personas. Uno va confiado, mete en un cajero su información y ahora ponen unos aparatos en los cajeros automáticos donde lo que hace es que se dice que se quedó tu tarjeta atorada, pero tú ya metiste tu clave y todo y ya quedó grabado. Entonces llega después el sujeto, quita esa parte del cajero automático y se lleva tu información y puede estar sacando con tu tarjeta sin ningún problema toda la tarde. Bueno, entonces, eso es gravísimo. Y pasa todos los días. En los robos que ha habido a casa habitación, lo que se tiene documentado es que lo que buscan los sujetos, independientemente de los valores, es llevarse pasaporte, llevarse documentos personales de las gentes, porque con esto en el mercado pueden hacer la usurpación de identidad, porque van a tener domicilio, sus generales, y pueden hacer compras, pueden hacer cuentas bancarias ficticias y pueden hacer un sinnúmero de operaciones. Es más, pueden cometer fraudes dando los datos para que les den algún crédito. Después de que ya está el crédito, pues ustedes no pueden hacer nada con esto, ¿no? Vamos a darle un giro a esta cuestión muy importante y para aprovechar sobre todo los conocimientos y la presencia del doctor Carlos Daza, porque nos hemos enfocado precisamente a cuestiones de las tarjetas de crédito, de débito, de toda esta que redunda en cuestiones económicas. Pero ¿hasta dónde, Carlos, se puede entrar, obtener esa identidad para desprestigiar a la persona, para mancharla, para calumniarla, porque, es decir, no en dinero, que puede ser más grave todavía, sí, claro, porque va a perjudicar a la persona, va a perjudicar a la propia familia, porque esa identidad, eso que ya se robaron, lo van a utilizar en hacer cosas que van a perjudicar a esa persona. O que pueden afectar un matrimonio, a los hijos, o que también puede afectar a la sociedad. ¿En qué sentido? En que el sujeto, usando un nombre falso, con una identidad falsa y desde luego haciéndose pasar por otra persona, haga publicaciones, haga llamadas o que
denoste la imagen de alguna persona que sea político, que sea artista o que pueda ser hasta catedrático. Y luego que digan que fuiste tú. Y luego dicen, eso lo hizo el señor fulano de tal. Claro, y entonces, escondidos bajo una cuestión documentada con cuestiones falsas, que en el momento en que se descubra que esto fue hecho con una persona que suplantada, ¿qué va a suceder? El daño está hecho socialmente. Eso es muy importante porque ya no es tanto de dinero, sino de imagen pública. Y podría esto venir hasta causar problemas, un rompimiento entre los cónyuges, entre los concubinos, o respecto a los hijos. Honestidad de un servidor público, o la cuestión de la integridad para un candidato, en fin, una serie de cuestiones que sí pueden redundar tal vez en un daño más grave que en una cuestión económica. Exactamente, eso es muy importante porque es donde el derecho familiar es la solución, es la panacea, pero el derecho familiar penal del que tenemos que hablar en un momento dado tiene que vincularse a esto porque, y aquí tu opinión será muy importante, la mía como neófito en la materia penal es, siento que estamos en relación a otros países muy atrasados en las normas legales, el Poder Legislativo no hace su tarea en forma adecuada y ustedes los penalistas inventan, pero al final se puede. Me decía el director, por ejemplo, de la Oficina de Cómputo de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Rodolfo Romero, me decía que él tiene conocimiento que en los últimos 10 años se ha consignado a una persona por delitos cibernéticos. Eso es impresionante. Ahí sí yo creo que hay más personas. Por ejemplo, en los delitos cibernéticos lo que están entrando es, por ejemplo, la pornografía infantil, han desmembrado redes, han intervenido también para cuestiones de secuestros. Entonces, la parte de la cibernética, la Procuraduría sí la ha sabido utilizar, pero no nada más para la cuestión de robo de identidad y estas cosas, sino esto. Y sobre un punto que tocaste hace rato, que eres un neófito en materia penal, en primer lugar, eres un penalista disfrazado de maestro de Derecho Familiar, porque además pocos saben del auditorio que el maestro hizo su tesis de licenciatura en materia penal, y cuando comemos, cuando platicamos, que eso es seguido, disfrutando de un buen vino, siempre aflora su ámbito penal, y además es un excelente penalista, nada más que siempre además es creador de la materia del Derecho Familiar Penal en la universidad, misma cátedra que yo llevo dando 10 años. Pero sobre el tema ya en concreto que acabas de mencionar, creo que es importante que la gente tome cartas en el asunto y que no fácilmente, o más bien tenga mucho cuidado cuando dé sus datos. Cuando dé sus datos, tener cuidado con sus documentos oficiales, porque a veces pueden sacar una tarjeta que llaman ir y sacar una credencial de elector a nombre de otra persona. Pero hoy en día con la base de datos que se tiene, fácilmente se sabe esto. Pero cuando se roban los originales, sí se tiene que presentar una denuncia penal para cubrirnos de que no se haga mal uso de estos documentos. Porque a veces, pues mi credencial de elector, voy y saco otra, pero no sabemos con esa credencial de elector que pueden sacar créditos hipotecarios, pueden comprar vehículos a crédito, pueden sacar a nombre de muchas gentes, es decir, aquí están mis papeles, aquí está todo, lo demuestro que soy fulano y tal. Cuando le dan el vehículo, pues esa persona ya le dan el vehículo, le dan los papeles y no vuelve a aparecer. Entonces, el problema queda para quien es la persona de quien están usurpando esa identidad, porque él tiene que responder y demostrar que no hizo esa operación. Eso es muy importante porque ya hemos tocado diferentes hipótesis y ahora creo que sería importante señalar, sobre todo para quienes son los expertos en la cuestión cibernética, algo que es como un señuelo de tentación, los correos falsos. Sí. O las llamadas que te dicen, usted se sacó la lotería, usted ahora va a tener una tarjeta así, así. Necesitamos personas latinas en México que representen una firma de Turquía, tal y tal, y va a ser así, va a ganar, y la gente abre sus correos y empiezan a tener problemas específicos porque las contraseñas, te embarcas en lo que te dicen. Entonces, ¿qué sugerir? Pues que no abran esos correos si no conocen, ¿no? O qué es lo que se hace en esos casos. Sí, ahí lo que hay que tener mucho cuidado es a quién le vamos a dar la información. Y desde luego hay gente que habla por teléfono
y le dice, necesitamos actualizar sus datos porque le iba a dar su tarjeta de crédito. Y claro, ahí le sacan toda la información. Hay personas que por la edad, por la preocupación, por sus trabajos, no reflexionan y fácilmente caen en este juego. Entonces eso sí es un verdadero problema para la gente. En segundo lugar, no podemos dar información vía telefónica. Segundo, yo creo que la documentación que tengamos que presentar, debemos de recibir un documento que en tal fecha entregué tal documentación, que le firme de recibido y quién es el responsable de esa documentación. Que se la regresen, aunque puedan fotocopiarlo, pero yo tengo ya un documento que avala que yo le entregué a él esa información para que yo me pueda deslindar de cualquier ilícito que hagan o mal uso que hagan con mis documentos. Entonces, siempre hay que tomar esas precauciones y lo menos que se puede estar comprando vía telefónica, ¿no? Porque ahí es fácil presa de que un hacker o que la llamada la estén controlando y que nos puedan manejar esto. E inclusive, hoy en día acaba de salir por vía de Facebook cómo podemos verificar que nuestros teléfonos están siendo intervenidos o no. Entonces, no sé si me permitas dar ese dato para que lo vea la gente. Porque si ustedes ponen en su celular asterisco gato 06 gato, repito, asterisco gato 06 gato, y les aparece su email, si tienen ustedes 15 dígitos y después de los 15 dígitos tienen 2 ceros, entonces le están interviniendo su teléfono. Si tiene 3 ceros, después de los 15 dígitos, entonces se están metiendo a su internet, están entrando a todos sus correos y están entrando a su Facebook y todo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque puede por esa vía mandar el señuelo de un correo, entrar a su mail y entonces ya hackean toda su cuenta con sus datos. Entonces, por eso tendremos que tener mucho cuidado. Carlos, eso, que a fuerza de repetirlo, volver a decir esto porque es números y eso. Ya ves que los abogados a veces somos un poco lentos. Bastante. Entonces di bien despacio para que tomamos nuestro celular y hacemos como si fuéramos en una llamada y ponemos asterisco gato 06 y luego gato. Y entonces nos aparece nuestro número de email. Si después del número de email, que son 15 dígitos, aparecen 2 ceros, es que está siendo intervenido ese teléfono. Y si aparecen 3 ceros, es que ya se metieron a todo su correo, a su Facebook, a su Twitter y a todo lo que es, toda la cuestión de su correo electrónico. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que si aparece eso, denunciar penalmente para que entre inteligencia y desde luego la cuestión cibernética y ver quién lo está haciendo. Puede ser con varios fines, uno para extorsionar, uno para secuestrar, o puede ser para estar sacando toda la información de los correos para efecto de robo de identidad y cometer delitos patrimoniales. Bueno, casi, yo estoy tan impresionado que diría, pues usen lo menos posible la cibernética, la tarjeta, las compras y todo, pero ya estamos inmersos en eso. Claro, es un medio que yo creo que va dejando las cuestiones manuales para vivir ya en ese medio. Lo que se tiene que hacer es tomar los mecanismos necesarios para hacerlo, pero también la autoridad tiene que empezar a hacer este tipo de señalamientos de cómo prevenir para que no se cometa y meter los bancos mecanismos de seguridad, porque ellos se desligan. Si el funcionario lo hizo, el responsable es el servidor público, el funcionario bancario, pero no soy yo como banco. Y entonces mételo a la cárcel, pero yo no respondo, porque cometió un ilícito. Yo creo que ahí debería haber una responsabilidad correspectiva, porque si yo banco por omisión no tengo el cuidado de la información que recibo, saber hacia dónde va, esto traería una consecuencia de coautoría por omisión y por lo tanto podrían ser penalmente responsables. ¿Por qué será, es un caso especial, que actualmente la legislación mexicana, que bien el Código Penal Federal, te decía yo en el artículo 167, en la fracción cuarta, habla de esta cuestión, y el Código del Distrito Federal también, curiosamente, de los códigos locales, el Código de Sinaloa, habla de unas cuestiones cibernéticas y el robo de identidad y demás, con las fallas que tú acabas de señalar, porque finalmente, si como decíamos al principio del programa, robarse, el robo es cuando te apoderas de una cosa ajena mueble, sin consentimiento de la persona que va a disponer de ella conforme a la ley, bueno, pues la identidad no es una cosa mueble. Por eso bien decías tú, debería llamarse suplantación, pero como tal no existe como delito, ¿o sí?
Sí existe ya, inclusive... ¿La suplantación? Suplantación no, sino como robo de identidad. Tajantemente le llaman robo de identidad. Y creo que es indebido porque en esta cuestión semántica puede crear un problema de atipicidad, porque realmente no están robando, sino están usurpando una identidad. Y entonces nos daría un problema semántico, pero que se traduce en una cuestión de atipicidad y que por lo tanto de impunidad. ¿Qué deben de hacer los legisladores? Yo creo que no deben de ir y en sus viajes que hacen traerse tipos penales y transcribirlos. El hostigamiento sexual es un claro ejemplo de que viajaron, les gustó, por ejemplo, el de España, lo copiaron íntegro y lo tenemos en nuestra legislación. La ley contra la delincuencia organizada, un proyecto de legislación que se hizo en Colombia, se lo trajeron, le dieron unas modificaciones y es lo que tenemos como ley contra la delincuencia organizada. Entonces deben de ser más creativos y desde luego tener asesores en semántica, en la cuestión de etimología, en la cuestión de redacción, pero sobre todo de qué quiero transmitir y que la gente pueda entender esas figuras típicas. Cuando alguien dice es que te robaron la identidad, no es que se hayan apoderado sin consentimiento, sin derecho, sino que están usurpando la identidad de otra persona. Yo creo que ahí sí debe haber un tecnicismo más adecuado y de mayor nivel para efecto de no crear confusión. Ahora, eso es en lo que hace a las leyes penales, como ha dicho el doctor Carlos Daza. Pero hay más. La Ley Federal de Derechos de Autor, que se refiere a las cuestiones de piratería o programas que está prohibido sustraerlos, parece ser que casi, Carlos, es como deporte nacional. Las personas con cierta experiencia, tú oyes cotidianamente que dicen, pues tal película la bajé y tal programa lo bajé y hice esto y esto, pues eso realmente es un acto de piratería. Y la Ley Federal de Derechos de Autor lo castiga, pero estamos tan mal con las leyes que sería necesario hacer algo en este sentido, ¿no? Sí, claro, yo creo que está regulado, pero esa regulación se queda muy corta en relación a cómo se realizan las acciones para consumar los tipos penales. Pero si me dejas avanzar un poquito más sobre los temas que me pediste, hoy te estoy recordando y me vino a la memoria un caso que se documentó en Estados Unidos. Este sujeto tenía era su nombre completo, su identidad y su número de seguro. ¿Y qué hacía el señor? Se iba a diferentes estados y entonces usurpaba la identidad de una persona. Tomaba su número y entonces lo que hacía era buscar señoras que tuvieran economía, él se metía, veía si tenían bienes, las conquistaba con otra imagen, con otro nombre y se casaba con ellas. Después de esto las convencía por amor, por lo que fuera, para que pusieran a su nombre que fuera beneficiario. Posteriormente las mataba. Y entonces quedaba como beneficiario. Y no lo hizo una, lo hizo 6 veces. ¿Y por qué lo detienen? Precisamente por el número del seguro que da una vez que no coincidía con la persona físicamente y es detenido. Y de ahí cuando llegan las autoridades encuentran que él usurpa la identidad de varias personas con la finalidad de que no le votara porque ya era perseguido por otros delitos de fraude, porque también usurpaba la identidad para cometer fraudes. Llegaba como Juan Pérez y cambiaba su nombre para poder engañar a las personas, obtener lucros y entonces denunciaban a esa persona, pero no lo podían localizar porque era otro. Oye, mi querido Carlos, vamos a ir a una pausa, pero ahorita me está haciendo reflexionar en algo que es muy común entre los mexicanos, que a veces decimos, no les des ideas a la gente, porque es evidente que esto que has dicho es sugerente y supera la fantasía de cualquier escritor, porque esa realidad así es. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes para la última parte y hacerles sugerencias, un resumen de todo esto, y que ahí en su hogar también se concienticen de lo grave que puede resultar ser descuidado, porque esa es parte de toda esta problemática, tener confianza, ir a un restaurante y simplemente soltar la tarjeta sin ver siquiera su destino, o como dicen, se la llevaron cuánto tiempo, y como decía el maestro Carlos Daza, en segundos, esto puede convertirse en un dolor de cabeza. Regresamos con ustedes en un momento.
verdad es que, bueno, como ustedes acaban de escuchar, y ahora vamos a la última parte de este programa tan importante, que usted acaba de sintonizar el canal, recuerde que estamos hablando del robo de identidad, que es una expresión impropia, o la suplantación de esa identidad, porque en un momento dado, las consecuencias en la familia, cada quien en la familia tiene su tarjeta de crédito, y hay hijos mayores, hijas, y todo lo que acaba de señalar el maestro Daza, que en un momento dado parece fantasía y es una realidad. Entonces, este mundo cibernético nos está llevando a la delantera, y los abogados deberíamos saber, deberíamos los legisladores asesorarse de quienes sean expertos en la materia para hacer o proponer soluciones jurídicas que vayan más adelante, porque normalmente, y es una pena, pero los abogados casi siempre vamos a la retaguardia de que están ocurriendo ya los hechos, están ocurriendo las circunstancias, y estamos saliendo apenas con normas que son un fracaso o que ya van retrasadas. Entonces, en esta última parte, Carlos, sería conveniente, casi como síntesis, como resumen, reiterar en qué consiste este delito y qué le sugieres a la distinguida teleaudiencia para prevenir, y si ya cometieron el error, ¿qué sería? Bueno, eso que tú decías, ir directamente al Ministerio Público, ¿estará ya capacitados y todo esto? Sí, no, hoy en día, inclusive en esto que pasó en la Procuraduría, hubo un problema de competencia, porque si está afectada una institución financiera, corresponde a la Procuraduría General de la República, pero si es simplemente a particulares, corresponde al fuero común y tendrían que ir ante una institución del Distrito Federal. Pero yo creo que la parte de la competencia es una. La segunda, yo antes de hablar sobre el tipo penal, yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de cuándo debemos de presentar nuestros papeles. A ver, yo tengo mi pasaporte, tengo mi credencial de lector, tengo mi visa americana, tengo todos mis papeles en regla. Esos papeles los tenemos que guardar como si fuera dinero, porque se puede traducir para otra gente. Claro, se puede traducir para otra gente en una gran ganancia terrible patrimonialmente para ellos. ¿En qué sentido? Con estos documentos, ellos abren cuentas financieras, abren créditos, pueden abrir empresas, que ahora ya como tienen que ir al SAT y todo esto, pero ¿qué pasa si hacen empresas fantasma? Que hay un asunto en el cual 2 empresas fantasma con documentos falsos se hacen un préstamo por 16 millones de pesos. Uno de ellos le dice, bueno, pues te firmo un pagaré y dejo en aval este edificio X. Viene una señora y dice, sí, yo soy la apoderada de ese. Sin más, acuérdate que el documento nominativo, que es el pagaré, va y presenta la demanda. Un ejecutivo mercantil, y cuando llega a ejecución, porque se va en rebeldía, embargan el inmueble, se va primero al moneda y ya se va a remate. ¿Y quién es el dueño del inmueble? Es un empresario. Fantasma. No, es un empresario real que ni sabe que su inmueble ya se lo están rematando. Y todo por una cuestión ficticia de 2 empresas. ¿Qué sucede con esto? Los errores judiciales de no verificar, pues para ver su identificación, que coincida, una gente que viene y dice, este edificio es mío. Y sí, perfecto, aquí va. Pero como no importa eso, lo que importa es el documento. Entonces esos 16 millones de pesos y que dejen aval, entonces se remata. Cuando viene la gente y se da cuenta porque por ahí le salió de rebote que estaba ya en el registro público de la propiedad, estaba para remate su inmueble, entonces es cuando empieza a realizar acciones legales. Pero a lo mejor ya es muy tarde porque ya se pudo haber vendido, dado un anticipo, con 8 millones de que le hayan dado, estos ya se van y dejan un problema entre el comprador y el dueño del inmueble, que legalmente tiene derecho. Entonces, ¿qué? Sí tenemos que estar viendo que nuestros inmuebles, revisando que no tengan alguna anotación marginal dentro del registro público de la propiedad. Tenemos que tener mucho cuidado a quién vamos a entregar toda nuestra información. Por teléfono yo creo que se debe descartar dar cualquier información para actualización de tarjetas o para acción, porque ahí ellos pueden tomarlo, pueden grabarse esa conversación y tener todos los datos para hacer compras y cometer fraudes con esto. Y desde luego, ya centrándonos en el tipo penal, creo yo que sí se debe de ahondar más
e inclusive tener una mayor consecuencia jurídica, porque hoy las punibilidades tenemos que valorarlas. ¿Qué queremos? Una pena preventiva, le ponen de 3 meses a 2 años, de 4 años a 6 años, pero hay penas que son hasta 70 años de prisión, penas de 50 años de prisión. Yo he pensado que los tipos penales y las punibilidades no son para crear penas tan altas, 70 años. Lo que yo creo que tenemos que subir es la mínima. Me explico. Un juez, para individualizar la pena en un tipo penal como esto, si es de 2 a 7 años, el juez tiene que valorar si pone 2 o pone 7. Cuando tú dejas 5 años de arbitrio judicial, puede traer una consecuencia de corrupción. Y como estaba el secuestro, el homicidio, cuando se priva de la vida a la víctima, era de 3 días a 70 años. Hoy en día ya se subió a 35 en base a mucho de lo que hemos proclamado. Lo que deben de subir no es la máxima, sino las mínimas para que la gente sufra una consecuencia. El homicidio es de 20 a 50, pues que lo pongan de 35 a 50 y le dejas 15 años, que ya 35 es una pena severa. Pero no podemos jugar con las punibilidades y estos tipos penales normalmente tienen penas muy bajas. El hostigamiento sexual, te pongo el ejemplo, al que accede reiteradamente a otra persona con fines lascivos y valiéndose su relación de género, 40 días multa. Pues va a venir el sujeto que le gusta, el jefe que le gusta a la secretaría, y decir, te asedio y pago 40 días y ahí van 40 más porque voy a seguir. Oye, entonces no es Carlos, preventivo. Eso que estás diciendo me obliga primero a una reflexión en la que desde ahora te convoco y vamos a ver si tenemos algún otro penalista que no esté de acuerdo contigo, porque yo estoy impresionado de escucharte y seguramente la teleaudiencia también, porque ese es un punto muy fino dentro de la cuestión penal que, vamos a decir, puede ser por ignorancia, por complicidad, por connivencia, por lo que quieran. ¿Por qué el legislador, eso que tú dices con esa claridad, no lo considera en cuanto a esas penalidades tan bajas y delitos tan graves, como ese de 3 días a 70 años, que afortunadamente ya cambió, y donde pues es el arca abierta? Durante años, maestro, durante años. Y en un estricto Estado de Derecho, como el que hoy pregonan en México, a un sujeto que es primodelincuente y secuestra y mata, aunque la dañosidad social y es un delito de alto impacto, él podría imponerle la mínima de 3 días. Luego subieron a 3 meses, que ya hoy en día está regulado 3 meses. Pero ya lo subieron, que la mínima en todos los delitos es 3 meses. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo le puedes poner 3 meses a un sujeto que privó de la vida y mató, y secuestró y mató? Y puede hasta haber mutilado. Entonces, esa es una aberración que el legislador durante más de 30 o 40 años no se dio cuenta de ese gran error. No. Eso que no se dio cuenta es un poco muy generoso de tu parte, porque no es posible, y yo estoy asombrado de escucharlo, porque eso además sigue siendo vigente. Esto en todo el país, en los códigos penales locales. En la mayoría de los códigos siguen con ese malentendido y le dejan un arbitrio judicial de 70 años. Un juez puede decir, le puedo poner 3 años, pero si mató, no, pues la ley es así, yo puedo poner porque es primo delincuente. Claro, muchos me dirán, pero como tiene que tomar en cuenta la ejecución del hecho, la afectación al bien jurídico, lo que tú quieras, sí, pero la norma es así. Tienes que manejar la culpa del autor y puedes irte a una mínima. Entonces, creo que ya se subsanó poniéndole de 35 a 70. Ahora, eso está bien, ese tema lo vamos a tratar, pero ahora voy a llevarlo a lo que estamos discutiendo. En este caso, estos delitos de robo, de usurpación de identidad, etcétera, ¿qué penalidad tiene? Porque después de todo lo que estamos diciendo, claro, si resulta que te roba la identidad y haces todos esos fraudes en el banco y demás, y las penas están así de bajas, ¿no? Sí, pero y hay que tomar en cuenta una cosa. La punibilidad que están dando en un marco general está oscilando entre 2 a 7 años de prisión. Pues eso es un chiste. Y entonces se vuelve una burla. Pero como esto puede haber concurso de delitos, es decir, usurpan la identidad, pero a su vez pueden cometer delitos contra la salud, pueden cometer delitos de lavado de dinero o pueden delitos de delincuencia organizada. Entonces la punibilidad aquí ya aumenta muchísimo y queda como un delito de menor entidad. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que deberían de subir la punibilidad en este tipo penal para equipararlo, porque en última instancia lo que buscan que es una afectación o un beneficio patrimonial. Por lo tanto,
si no llega esa consecuencia o queda impune los otros delitos, esto va a quedar con un delito menor que la gente se va a ir tranquilamente a su casa. Oye, Carlos, esto me provoca esta reflexión y que tu opinión obviamente es muy valiosa y estamos en el mismo tema. ¿No era más operativo y mejor? Algo que yo aprendí cuando era estudiante, del promedio medio aritmético de 5 años, ¿no era más operativo para sancionar que esos nuevos catálogos que de repente, no sé quién los inventó, pero dijeron, son estos, entonces están todos los que son, rompieron esa regla y ahora yo te oigo, y siquiera cuando decían promedio medio aritmético 5, y ya el juez estaba obligado a no soltar? Es que ahí hay un problema. Creo que va a ser muy benéfico cuando se haga un código penal único, porque en 1993, el 1 de febrero, cuando entra en vigor la reforma, entonces crean el numerus clausus. ¿Qué significa esto? Que en un catálogo se pone qué delitos son graves y no graves en el ámbito federal, aunque en el Distrito Federal hay un abuso del término medio aritmético. Me explico. Pero en todo el país, entonces. No en todo el país, porque ya también hay estados que tienen números clausus. Los locales en su mayoría usan el término medio aritmético, pero ya también tienen el número clausus y dicen, estos son tipos que son graves. ¿Y qué significa para el auditorio que sean graves o no graves? Pues que una persona puede llevar un proceso en la libertad o que la tenga que llevar preso. ¿Y qué sucede en el Distrito Federal en concreto? ¿Qué es lo que nos atañe? Porque aquí vivimos, que siguen con el término medio aritmético. Y te pongo un ejemplo, una persona se puede meter a robar a un domicilio $1, pero como es en casa habitación es de 3 meses a 10 años. Si tú sumas 10 años y 3 meses te da más de 5. Ya el término medio aritmético supera los 5 y ese sujeto se queda en prisión. Y así vamos a ir encontrando que con las calificativas, robo a transeúnte, llega un joven y le quita el celular, o 2, 3 jóvenes le quitan el celular a otro menor. Estos son mayores de edad, este es menor. Entonces, como es en vía pública y es con violencia porque son 3 o más, entonces la calificativa te da el robo, que es la pena de hasta 4 años de prisión. Luego se duplica una mitad más. Soluciones jurídicas, legislativas, tú como experto, ¿qué Yo creo que tenemos que hacer una recomposición. Tiene que haber una política criminal integral. Ya que se está haciendo un juicio, va a haber juicios orales, ya que se está haciendo todo un movimiento, también debe haber un código penal moderno. Esa es otra historia, que con todo respeto a los penalistas, que llevan y traen, que para empezar no se ponen de acuerdo en el tema, si es adversarial, si es oral mixto, ¿qué va a pasar? Pero ahí los vamos a dejar de tarea. Pero me refiero a que debe ser un punto integral. Si ya vamos a reformar todo, pues hagamos un código de vanguardia y analicemos no nada más la descripción típica, también tenemos que ver las punibilidades. ¿Qué delitos tienen que tener una consecuencia jurídica y que son? Yo creo que tiene que ir la punibilidad para que la gente no entienda que es la culminación de una pena que se ponen en la legislación penal, pues debe de ir acorde con el daño social. ¿Qué delito te crea un daño social? Esto es de daño social terrible, Carlos, sí, de consecuencia jurídica más grave. Ese término es muy ampuloso, pero yo no escucho, quizás sea mi deformación intelectual, que los legisladores, que los penalistas, en lugar de decir esa cuestión social, digan familiar. Porque finalmente, para bien o para mal, lo que haga el delincuente, si es pocos y muchos años, etcétera, es la familia. Claro. ¿Y dónde ves que la mencionen? No, es el gran olvidado y es el gran actor de todos los delitos. Si ves el caso Heaven, es un problema de familia, de derecho familiar. Cuando los padres les avisan que a las 9 de la mañana van a entrar a otro antro, bueno, pues hay una descomposición porque los padres pues también tienen que tener cierta responsabilidad sobre sus hijos y un joven de 16 años que llega a una fiesta y etcétera. Bueno, todo esto tiene que ver, porque además puedo tocar fibras sensibles en este momento, pero yo quisiera dejarlo para decir que ¿de dónde sale el delincuente hoy en día? Pues del núcleo familiar, no sale de ningún otro lado. Pero ahí también está la solución. Claro, los valores. Ese es el primer punto de ataque o de base para la prevención del delito. Para mí, el primer punto para disminuir los delitos es una vuelta a los valores dentro del núcleo familiar. Mientras los padres puedan controlar y tener una situación de valores dentro del núcleo con los hijos, entonces se disminuyen los delitos. Pero cuando los padres participan con los hijos o consienten que los hijos no trabajan, no hacen nada, pero traen carros buenos y todo, la consecuencia se da
en que florecen los ilícitos penales. Entonces, por lo tanto, yo creo que acabas de dar con el punto medular, tanto para la cuestión de robo de identidad o para todas las figuras delictivas y principalmente como el derecho familiar puede ser la llave bien utilizada por un gobierno para hacer una planificación. En una lucha al combate a la delincuencia o el combate a los delitos es el núcleo familiar. Si partimos de ahí y el Estado pone programas para ayuda dentro del núcleo familiar y los padres coadyuven, yo te apuesto que el índice de delincuencia va a bajar. Bueno, yo evidentemente quiero, porque ya estamos en los últimos momentos, agradecerte. Ha sido muy fructífera tu presencia, tu explicación, como siempre, clara, lisa, como corresponde a un maestro de tu nivel y por supuesto, quieres decirle algo a la teleaudiencia, ellos están ávidos de escuchar. Sí, yo creo que puedo concluir diciendo que tanto debemos de tener cuidado con nuestros documentos, con todo esto, porque debemos de prevenir los delitos y no esperar a esto, y siempre que se tenga un control adecuado de dónde vamos a meter toda nuestra identidad. Y por último, creo que cuando nosotros como padres, nosotros como familia, volvamos los ojos hacia nuestros hijos y llevemos un control sobre ellos, yo creo que podemos saber qué está pasando en nuestro país. Gracias, Carlos, y a ustedes, como siempre, les agradezco que nos permitan llegar a su hogar. Recuerde que este programa pasa 3 veces a la semana en el canal judicial, en Cablevisión, en Sky, en Dish. Usted puede leer mi columna los domingos, que se repite en 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, Derecho Familiar. Puede llamarnos al 56 39 22 35, escribirnos al correo jhuitron@derechofamiliar.net y como siempre les agradezco habernos recibido en su hogar y no olvide que porque usted nos ve, este programa es una realidad. Esperamos verlos pronto en otro de Derecho Familiar.